A las 9:45 de la mañana, los altavoces de la prisión quedaron repentinamente en silencio. Los guardias dejaron de responder las llamadas por radio. El humo comenzó a elevarse desde el interior de los bloques de celdas, y en algún lugar detrás de los muros de concreto de una de las prisiones más sobrepobladas del mundo, cientos de reclusos ya habían tomado el control. Lo que ocurrió después fue tan violento, tan caótico, que algunos sobrevivientes más tarde lo describirían menos como un motín, y más como una zona de guerra escondida del mundo exterior. Pero la parte más extraña es que incluso hoy, muchas personas todavía no comprenden completamente cómo todo se salió tanto de control, o por qué las autoridades podrían haber perdido el control mucho antes de que comenzara el primer incendio. La prisión ya era infame mucho antes de que iniciara el motín. Construida para albergar solo una fracción de su población real, la instalación se había convertido en una olla de presión llena de pandillas, corrupción, miedo y desesperación. Celdas diseñadas para 8 hombres supuestamente alojaban a más de 30. Algunos presos dormían de pie, otros dormían junto a los baños o debajo de literas metálicas empapadas de humedad y calor. Los guardias eran ampliamente superados en número. Las armas circulaban dentro de la prisión con una facilidad alarmante. Y según antiguos reclusos, secciones enteras eran controladas extraoficialmente por líderes de pandillas en lugar del propio Estado. En la superficie, los funcionarios afirmaban que la prisión era segura, pero dentro de esos muros, otro sistema podría haberse apoderado del lugar. Uno construido sobre miedo, lealtad y violencia. Y entonces, un pequeño evento aparentemente llevó todo al límite. La chispa habría comenzado con el traslado de miembros de pandillas rivales. Al principio parecía algo rutinario. Las autoridades penitenciarias ya habían realizado traslados similares antes, pero esta vez la tensión ya estaba explotando bajo la superficie. Los rumores comenzaron a propagarse rápidamente por los corredores de la prisión, diciendo que ciertos reclusos iban a ser ejecutados por facciones rivales. Otros creían que algunos guardias trabajaban secretamente con determinadas pandillas. Nadie parecía saber qué era verdad. Entonces, de repente, estalló una pelea dentro de uno de los bloques. Aparecieron cuchillos caseros, se iniciaron incendios. En cuestión de minutos, los presos comenzaron a atravesar puertas de seguridad destruidas. Las cámaras de vigilancia captaron hombres corriendo sobre los techos, cargando tubos, metal afilado y gasolina. Algunos guardias escaparon. Otros quedaron atrapados dentro del complejo sin una salida clara. Y afuera de los muros, las familias comenzaron a reunirse en pánico mientras columnas de humo negro cubrían el cielo. A medida que pasaban las horas, la situación se volvió más difícil de comprender. Diferentes reportes empezaron a contradecirse entre sí. Algunos funcionarios afirmaban que el orden estaba siendo restaurado. Otros admitían que casi no tenían control sobre grandes partes de la prisión. Los sobrevivientes describirían más tarde escenas horribles, ocultas en lo profundo de los bloques de celdas. Pasillos cubiertos de sangre. Incendios tan intensos que ciertas zonas se volvieron imposibles de atravesar. Reclusos transmitiendo mensajes desde teléfonos de contrabando, mientras cuerpos permanecían tirados en escaleras y patios. En algunos relatos, pandillas rivales supuestamente torturaban presos frente a cámaras para enviar advertencias al resto del sistema penitenciario. Y quizá lo más perturbador de todo, comenzaron a surgir acusaciones de que las autoridades esperaron demasiado antes de lanzar una intervención total. Pero, ¿por qué? ¿No estaban preparados? ¿Temían empeorar la violencia? ¿O la prisión estaba tan comprometida que las autoridades realmente ya no controlaban lo que sucedía dentro? Al caer la noche, la prisión se había transformado en algo casi irreconocible. Imágenes aéreas mostraban techos quemados, estructuras colapsadas y alas enteras ennegrecidas por el fuego. Las familias afuera de la prisión buscaban desesperadamente los nombres de sobrevivientes mientras vehículos de emergencia llenaban las calles durante horas. Algunos presos intentaron rendirse subiéndose a los techos y agitando telas blancas. Otros continuaban peleando en lo profundo de los corredores llenos de humo. Testigos afirmaron que se escucharon disparos durante toda la noche, aunque exactamente quién disparaba sigue siendo discutido en algunos reportes. Finalmente, las autoridades irrumpieron en partes de la prisión usando vehículos blindados y unidades tácticas fuertemente armadas. Pero incluso después de que las fuerzas de seguridad ingresaron al complejo, la violencia supuestamente continuó en zonas aisladas. Ya no era simplemente un motín carcelario. Se había convertido en un colapso total del control institucional frente a los ojos del mundo entero. Entonces llegó la cifra de muertos. Al principio, los números parecían imposibles de creer. Los funcionarios publicaron una cifra, y luego otra. El total seguía aumentando. Decenas de muertos se convirtieron en más de 100. Algunos cuerpos estaban tan quemados o mutilados que su identificación se volvió extremadamente difícil.
Los medios internacionales comenzaron a comparar el motín con un conflicto civil más que con un disturbio penitenciario. Y aún así, detrás de los titulares apareció otra pregunta. ¿Cómo pudieron las condiciones dentro de la prisión deteriorarse hasta este nivel sin que nadie interviniera antes? Organizaciones de derechos humanos señalaron el hacinamiento, la corrupción y la influencia de las pandillas que supuestamente llevaban años existiendo. Antiguos presos describieron cárceles funcionando casi como territorios independientes, donde las pandillas administraban comida, protección y castigos internamente. En ese ambiente, algunos expertos temían que el motín no fuera un desastre aislado, sino el resultado inevitable de un sistema que ya había colapsado hace mucho tiempo detrás de puertas cerradas. Mientras los investigadores recorrían las ruinas, continuaban apareciendo detalles perturbadores. Videos supuestamente grabados durante el motín comenzaron a circular en Internet antes de ser eliminados. Algunos clips parecían mostrar presos rogando por sus vidas mientras grupos rivales celebraban cerca. Otras grabaciones mostraban bloques enteros consumidos por las llamas mientras gritos resonaban entre corredores llenos de humo. Las autoridades intentaron controlar la difusión del material gráfico, pero los rumores solo crecieron más. Preguntas comenzaron a extenderse por redes sociales y noticieros. ¿Por qué había tantas armas dentro de la prisión? ¿Cómo lograron los presos coordinarse de esa manera? ¿Organizaciones criminales externas dirigían los acontecimientos desde fuera de los muros? Y quizá lo más inquietante, ¿las autoridades sabían completamente del peligro antes de que comenzara el motín? Algunos reportes sugerían que ya se habían emitido advertencias sobre el aumento de tensiones entre pandillas semanas antes. Si eso era cierto, entonces el desastre podría no haber sido repentino en absoluto. Mientras más profundizaban los investigadores, más oscura se volvía la historia. El propio sistema penitenciario parecía conectado a una crisis mucho más grande relacionada con crimen organizado, inestabilidad política e instituciones desbordadas. En algunas regiones, las pandillas supuestamente se habían vuelto tan poderosas que las cárceles funcionaban como centros operativos en lugar de centros de detención. Los líderes continuaban dirigiendo redes de extorsión, tráfico y asesinatos directamente desde sus celdas. Los guardias, frecuentemente mal pagados y ampliamente superados en número, luchaban por mantener el control. Las acusaciones de corrupción aparecían constantemente. Algunos antiguos funcionarios afirmaban que las cárceles se habían convertido en espacios negociados donde las autoridades evitaban confrontaciones directas para prevenir masacres. Pero si eso era cierto, entonces el motín pudo haber revelado algo aterrador. No solo el fracaso de una prisión, sino la posibilidad de que el propio Estado hubiera perdido silenciosamente el control de partes enteras de su sistema. Incluso después de que los incendios fueron apagados, el miedo no desapareció. Las familias de las víctimas exigían respuestas. Los sobrevivientes describían traumas que continuaban mucho después de abandonar los muros de la prisión. Mientras tanto, los gobiernos prometían reformas, operativos de seguridad y nuevas políticas penitenciarias. Pero los críticos cuestionaban si realmente algo fundamental había cambiado, porque las mismas condiciones seguían apareciendo en otras prisiones superpobladas alrededor del mundo, las mismas estructuras criminales, las mismas acusaciones de corrupción, las mismas advertencias ignoradas hasta que la violencia finalmente explotaba ante la vista pública. Y quizá eso es lo que hace esta historia tan perturbadora. El motín fue horroroso por la cantidad de muertes, pero también fue aterrador porque reveló qué tan frágil podría haber sido el control mucho antes de que el mundo lo notara. Hoy, muchas partes de la prisión han sido reconstruidas o reorganizadas. Los comunicados oficiales describen mejores medidas de seguridad y un monitoreo más estricto. Pero sobrevivientes, periodistas e investigadores continúan debatiendo qué ocurrió realmente durante aquellas horas detrás de los muros. Algunos creen que las autoridades evitaron una catástrofe aún mayor. Otros sospechan que la verdadera magnitud de la violencia quizá nunca se conocerá completamente. Ciertos registros siguen siendo discutidos. Parte del material desapareció. Los testimonios de los testigos se contradicen. Y enterrada bajo todo el humo, el pánico y la destrucción, existe una última posibilidad inquietante. El motín carcelario más mortal de la historia moderna quizá no fue una explosión repentina de caos. Tal vez fue una advertencia, una muestra de lo que ocurre cuando el miedo, el hacinamiento, la corrupción y la violencia organizada crecen sin control hasta que todo un sistema finalmente colapsa desde adentro.